En este segundo tiempo quisiera que pudiéramos pensar un poco qué está pasando en la actualidad con los cuerpos de los niños, y por supuesto para poder Eduardo, a la bolita. me doy A la bolita. Encima del papel. ¿Pero qué tengo que hacer? Bueno, perfecto. Bien, podemos partir, ¿verdad? Por supuesto de una, vamos a decir, de una hipótesis casi evidente, ¿no? De que en la infancia pueden ocurrir acontecimientos que obstaculicen o hacen cada vez más difícil el que un sujeto pueda hacerse un cuerpo y pueda saber hacer con su cuerpo, ¿no? O sea, ya un poco perfilamos las vicisitudes, como decir, generales, ¿verdad? De todo niño para hacerse un cuerpo, pero está eso y está, ¿verdad? Cuando hay algo adicional, cuando hay que lidiar con algo otro, ¿verdad? Que no son, vamos a decir, los acontecimientos generales de la vida, ¿verdad? Porque es importante trabajar con eso, distinguiendo que algunas de esas contingencias, vamos a decir, pueden ocurrir y han ocurrido a través de la historia, qué sé yo, por ejemplo, una enfermedad. Pues una enfermedad puede ocurrir en cualquier tiempo, ¿verdad? En el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI. Y que hay, ¿verdad? Contingencias que son propias de la época en la que estamos viviendo, ¿verdad? Algunas cosas, ¿verdad?, no son nuevas, otras cosas sí. ¿Cuáles son las perturbaciones, vamos a decir, que nosotros podemos ir perfilando, ¿no? Unas que tienen que ver con las dificultades de los padres de poder darle un lugar a su hijo en su deseo. Esa es una dificultad que por supuesto va a tener consecuencias en la vida de un niño. Y cuando decimos, por ejemplo, que una madre no desea tener un niño o una madre lo trató de abortar y no pudo, ¿verdad? No es que no haya un deseo, pero no es cualquier deseo. ¿Verdad? Hay deseos que dan lugar y hay deseos que, ¿verdad?, que dan un lugar de vida y hay deseos que dan un lugar más de muerte. Así que eso, ¿verdad?, eso es una de las vicisitudes con las que un sujeto va a tener que lidiar, ¿verdad? ¿Cómo contó para sus padres? Por otro lado están los quebrantos de salud, ¿verdad?, enfermedades, accidentes, que todo, ¿verdad?, que pueden estar ahí como acechando la vida de un sujeto y comprometiéndola. Están los llamados impedimentos, ¿verdad?, en los recursos, con lo que se puede contar que no son enfermedades, que no son accidentes, pero pueden ser y operar como límites, ¿verdad? Límites, ¿verdad?, en una capacidad motriz, límites en una capacidad de lenguaje, límites, ¿verdad?, en la audición, etcétera, etcétera. Y están los excesos del otro, ¿verdad?, el maltrato, el abandono, el abuso. Yo podría, ¿verdad?, decir que estas 4 vertientes han ocurrido a través de los tiempos, ¿verdad? Son cosas que no son nuevas, son cosas que están ahí, ¿verdad? Las enfermedades, los impedimentos, los accidentes, están. Pero, ¿verdad?, lo que nos importa a nosotros no es que estén o que hayan pasado, sino qué implicaciones y qué valor tienen estos acontecimientos para el niño. De qué manera juegan,
No es lo mismo que algo cuente como límite a que cuente como limitación. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un límite y una limitación? Una cosa es, ¿verdad?, el que un niño entienda, por ejemplo, que no tiene una pierna. Es un límite. Lo que haga a partir de ahí puede operar o no como una limitación. Lo que haga con eso. Si eso que le ha ocurrido a ese sujeto, ya sea un abuso, ya sea un maltrato, ya sea un accidente, incluso una enfermedad, si tiene o no un carácter traumático, ¿verdad? Cómo esa experiencia, cómo esa irrupción puede ser una irrupción de lo real, pero puede ser una irrupción del otro, también del gran otro, ¿verdad? Porque hay dos tipos de irrupciones que pueden tener efecto traumático en un niño, ¿verdad? ¿Cómo es que eso, ¿verdad?, se significa, entra a contar como traumático? Eso, ¿verdad?, también es un elemento crucial. Y sí, ¿verdad?, eso que el sujeto vive es, como decir, puede pensarse como causa de cosas ulteriores, si tiene que ver como, ¿verdad?, como efecto, o sí, ¿verdad?, ¿qué valor le estamos dando nosotros como clínicos, ¿no?, a algo que, ¿verdad?, que el sujeto está presentando, eso, qué efectos está teniendo en su vida. Por ejemplo, un niño que le descubrieron cáncer, por poner un ejemplo, ¿no?, a ese niño que le descubrieron cáncer, ¿qué es lo que nosotros vamos a escuchar? ¿Qué es lo que vamos a tratar de, ¿verdad?, de atender? Es qué pasa a partir de ahí, ¿verdad?, cómo ese cáncer ha dislocado la vida familiar, cómo ese cáncer le está afectando, o queremos un poco pensar también cómo es que él llegó a eso, qué fue lo que pasó antes de eso, porque no todo comienza con un cáncer. Y se los digo porque interesantemente, ¿verdad?, ¿verdad?, yo supervisé en algún momento, ¿verdad?, a internas que estaban en el hospital oncológico pediátrico, y una de las cosas que uno se sorprendía cuando estos niños con cáncer, ¿verdad?, jugaban, era de, ¿verdad?, o de lo que hablaban, era de todo menos del cáncer. O sea, y era, ¿verdad?, los clínicos estaban completamente sorprendidos e incluso podían estar indignados de que el niño no hablara de eso, ¿no? ¿Cómo va a ser que no atienda eso, que es lo importante, ¿no? Como si eso fuera, ¿verdad?, lo que habría que escuchar. Y algo que es, ¿verdad?, importante, y por ahí quiero ir, ¿verdad?, en esta segunda sección, es poner en perspectiva que un diagnóstico, ¿verdad?, de una enfermedad física o incluso una cualificación para un diagnóstico en el DSM y otro, tienen que ponderarse y ponerse siempre en perspectiva en función, ¿verdad?, del contexto en que ocurren, en función a cómo, ¿verdad?, cómo se trenzan con otros avatares, ¿verdad?, de la vida de un sujeto, y cómo se significan, ¿verdad? Y la significación no solamente tiene que ver con cómo lo piensen los padres o los otros, sino cómo un niño puede o no significar algo como difícil, incluso como traumático. Ustedes van a sorprenderse refiriéndose, por ejemplo, a este caso de un niño con cáncer, que un niño, ¿verdad?, que está atravesando eso, no necesariamente lo significa como traumático. Para él es mucho más doloroso no poder ir a la escuela, por ejemplo, no poder volver al equipo de fútbol, ¿verdad?, que ¿verdad?, esas presunciones que tenemos muchas veces los adultos y los clínicos, de que sabemos lo que hay y por dónde ir, deberíamos mitigarlas, y darnos la oportunidad de ponderar nuestro afán, ¿verdad?, de significarlo todo como la lógica de causa-efecto, y tratar de ponderarlo más bien con cómo las cosas se trenzan, ¿verdad?, cómo las cosas se van articulando poco a poco, ¿no?
Pero no es menos cierto que estamos casi 2020, es alucinante, ¿verdad? Que en este casi 2020 estamos atravesados por el discurso capitalista, estamos atravesados por el neoliberalismo, estamos atravesados por por unas miradas particulares de lo económico que inciden sobre lo político, que inciden sobre lo social, que inciden sobre lo afectivo, que inciden sobre lo familiar. Y por lo menos una de las hipótesis que el psicoanálisis plantea es que los cuerpos, se conforman, se deforman y se trenzan con el discurso de la época. Así que, ¿verdad? ¿Qué está pasando con los cuerpos actualmente, ¿no? ¿Qué hay ahí que habría que pensar? ¿Verdad? Que quizás, ¿verdad?, en los tiempos de Freud no era una pregunta sobre las infancias, pero ahora sí. Qué bueno esto, ¿sabes? Parece que los ratones y yo no nos llevamos. Cuando hablamos de discurso capitalista, y no voy a hacer una elaboración sobre lo que es un discurso, o sea, porque nos llevaría mucho tiempo, piensen simplemente, ¿verdad?, que para el psicoanálisis, cuando se habla de discurso, a lo que estamos refiriéndonos es a un modo particular o dominante de hacer lazo social, o sea, que es lo que de alguna manera se convida, ¿verdad?, a que se dé o no se dé, ¿verdad?, qué es lo que se promueve o no se promueve, qué modos de satisfacción se promueven o no se promueven, ¿verdad?, cuáles son los valores que se empujan o no se empujan, ¿okay? El discurso no es una palabra, ¿verdad?, es un modo de vincularnos que nos atraviesa. Y aunque no es el único discurso, sin duda el discurso capitalista es, ¿verdad?, un discurso que aquí en Puerto Rico particularmente, ¿verdad?, nos atraviesa de mañana a noche y de noche a mañana. Está ahí. Los niños desde bebecitos están atrapados, ¿verdad?, en los, ¿cómo le llamamos?, en las listas de Macy's para comprar lo que le hace falta, por ejemplo. Del baby shower, así que desde antes de nacer. Del baby shower. O sea, ¿verdad? Ya están, ¿verdad?, las cosas puestas, ¿no?, para atraparnos desde, ¿verdad?, tan pronto como sea posible, ¿verdad?, en ese discurso de oferta y demanda, ¿verdad?, muy particular, en donde en la manera como se piensa lo que tiene valor, en la manera como se piensa lo que es importante, en la manera como se piensa lo que vale un cuerpo, ¿verdad?, habría que interrogarlo, ¿verdad?, y lo que se puede hacer con un cuerpo. ¿Verdad?, ese discurso, ¿verdad?, llamado capitalista por Lacan, ¿verdad?, tiene unos efectos que quiero más o menos repasar con ustedes. ¿Cuáles son esos efectos? El primero, ¿verdad?, estamos completamente atravesados por una temporalidad de lo rápido, ¿verdad? Vivimos en el atrecho, en la inmediatez y en las 3E: eficacia, eficiencia y evidencia, ¿verdad? Es un poco, ¿verdad?, el tiempo afanoso de llegar, no sabemos a dónde, pero llegar, ¿verdad? Ese tren, ¿verdad?, de que pasamos, ¿verdad?, en mi tiempo no había carro automático, en mi tiempo había carro de velocidades, entonces, ¿verdad?, es como decir que pasáramos de primera a tercera sin pasar por segunda, ¿verdad? Es este afán, ¿verdad?, que atrapa desde muy pronto, desde que los niños son bebés, están atrapados en eso, porque los padres tienen prisa. Y la prisa de los padres arropa a los niños. De todas maneras. O sea, esta pregunta por el tiempo, que por supuesto que va a atravesar las infancias y las va a tocar de múltiples formas,
pero se está jugando, ¿verdad? Incluso desde el nacimiento. ¿Cuántas semanas tú naciste? ¿A cuántas semanas tú naciste? ¿Cuántas semanas y cuántos días? ¿Y cuántas horas? O sea, esa idea del cálculo, de la precisión, de la medición, es una, ¿verdad? Es una dimensión muy particular del discurso capitalista que ya veremos, porque entra en cuenta también con esta idea de que los niños tienen que medirse, ¿verdad?, con lo que se supone que les toca hacer, vivir y haber cumplido a cierta edad, ¿verdad? Ese afán de que los niños no solamente hagan eso, sino hagan más, ¿verdad? Que ahora mi niño a los 3 años ya lea, en serio, ¿verdad? Este corre y corre, ¿verdad? Es algo que habría que pensar cómo inciden los cuerpos, en el psiquismo, por supuesto, ¿verdad? Y en el cuerpo, ¿verdad? En esa intensidad de estos niños que están viviendo a todo tren. Por otro lado, ¿verdad?, está la dificultad para los encuentros. No solamente hay una especie de valoración terrible, porque para lo peor del individualismo, ¿verdad? Hablando en francés sería el chacun pour soi, ¿no? Tú para ti y olvídate lo demás, ¿no? O sea, que llega a tomar su vertiente peor en la idea del empresario de sí mismo, ¿verdad? En el cual los niños entran muy prontamente también, ¿no? Porque eso nos va a llevar a interrogar la lógica del éxito y cómo todo eso se va trenzando, ¿no? Pero ese individualismo va cada vez más a llevar a ser más difícil encontrarse con el otro. De ahí el aislamiento y la soledad, y también la desconfianza, ¿no? Es que son pilares para los encuentros. Entonces, ustedes pueden decir, pero los niños no son así. Sí, pero están insertos en un discurso que promueve eso, que promueve desde muy tempranamente que el compañerito es un competidor, ¿verdad? Y que tú tienes que entrar con él en una lógica de competencia desde tempranito. ¿Se recuerdan de la lógica imaginaria, verdad? O sea, eso está ahí, se está cultivando continuamente. Entonces, si el otro no es de fiar, ¿cómo uno hace amigos? ¿Cómo uno, ¿verdad? ¿Cómo uno, ¿verdad?, hace ese encuentro con los otros? No es fácil. Por otro lado, ¿verdad?, hay un disloque de los espacios, ¿verdad? Esta saturación y desdibujamiento de la intimidad, o sea, estos aparatitos, ¿verdad?, que los niños desde que son bebés los están usando, ¿verdad? Ya hablaremos de la hiperestimulación, pero ¿verdad?, esto rompe con la intimidad, ¿verdad? Hay una pregunta ahí sobre la intimidad que es fundamental hacer. O sea, el niño o la niña, ¿verdad?, están convidados, ¿verdad?, a una exposición casi saturante de imágenes, de estímulos, ¿verdad?, continuos, que nos va a llevar también a interrogar, ¿y cómo pretendemos que estos niños se sosieguen, que estos niños descansen, si se están continuamente, ¿verdad?, exponiendo no solamente al desborde de su intimidad, ¿verdad?, sino a la saturación, ¿verdad?, de imágenes que no dicen nada, ¿verdad?, simplemente saturan. Por otro lado, ¿verdad?, como no hay tiempo, la historia y la memoria necesitan tiempo, ¿verdad? Yo hace un tiempo le preguntaba una vez a un chico, a un adolescente que atendía yo, ¿qué sabía de su historia? Sorprendente, no sabía nada, o sea, ¿verdad? Y bueno, voy a pensar las cosas más básicas, ¿no? ¿Y tu papá qué hace? ¿No? Trabaja. Y tu mamá también. ¿Y les gusta lo que hacen? Pues yo no sé. ¿Y alguna vez les has preguntado? No. ¿Y ellos te han contado? No. Es esta dificultad enorme, ¿verdad?, para tensar los cuerpos en la historia,
con las historias, con las memorias, y con el reconocimiento, ¿verdad?, de que la historia y la memoria, ¿cómo decir?, van perfilando la singularidad de cada cual. Porque los cuerpos, ¿verdad?, lo que los distingue no solamente es que tengan ojos azules, verdes o negros, es la historia que los arropa, es la memoria que, ¿verdad?, que llevan marcados. Allí yo, ¿verdad?, me hago muchas preguntas sobre nuestro tiempo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que hace tan cuesta arriba, ¿verdad?, el darle un lugar a la memoria y a la historia, y por tanto a la diferencia y al deseo, ¿no? Así que, ¿verdad?, ese es un elemento. Y por supuesto, ¿verdad?, a mí, ¿verdad?, no saben la pelea campal que yo tengo con mi hijo desde hace unos años, de que no rompe el lenguaje cuando escribe, ¿no? Que no me ponga él o él, ¿no? Que me escriba, me gustó mucho eso que escribiste, o no me gustó para nada, ¿verdad? O que no me pongan, ¿verdad?, un simple emoji. O sea, eso que parece tan trivial y que los chicos lo han hecho suyos así, ¿verdad? Ya no, o sea, y no es como con el telegrama, porque las palabras costaban, ¿verdad? O sea, es no querer pagar otro tipo de costo, ¿verdad?, que tiene que ver con el tiempo y con que es más fácil poner un emoji que poner algo que compromete, porque las palabras comprometen. Cuando uno, ¿verdad?, cuando uno habla, ¿verdad?, se compromete. Y un emoji pues no te compromete, aunque tenga tu pelito y qué sé yo, no. Sí. ¿Verdad? Sí, porque es interesante, ¿no? Porque hay un poco y uno lo puede coger a juego, por supuesto, pero hay quien lo toma muy en serio, ¿verdad? Y quien hace de eso su referente. Entonces, quizás uno que ya es o viejo o medio viejo, pues eso lo puede coger de otra manera, pero estamos hablando de niños que están llegando a descubrir que eso es así, eso es lo que hay y no tienen otros referentes, ¿no? ¿Cómo entonces bregar con eso, no? Uy, se fue Itachi. Sí. Entonces, ¿verdad? Está cómo todo eso va dislocando los cuerpos, ¿no? Cómo los chicos muy prontamente están teniendo que lidiar con los efectos de la hiperestimulación, ¿verdad? Que si en algún momento era la televisión, pues ahora la televisión es uno de entre otros muchos elementos, ¿verdad?, los cuales, ¿verdad?, los niños están, ¿verdad?, teniendo ya no solamente la oportunidad, porque los niños lo reivindican. Yo quiero un celular, ¿verdad?, yo quiero esto, y los padres se los dan. Así que, ¿verdad?, hay ahí una pregunta, ¿verdad? Yo no estoy haciendo una crítica ni me estoy montando en tribuna a decir esto es bueno o malo. Estoy diciendo cómo pensar los efectos que esto tiene. Cómo pensar el efecto de que, ¿verdad?, hay poco tiempo para hablar, hay poco tiempo para encontrarse. Cómo pensar los efectos que tiene, que, ¿verdad?, en ese afán de llegar a donde no sabemos, ¿verdad?, se quiebran las cosas más fundamentales que hacen posible la convivencia. ¿Cómo pensar ahí, ¿verdad?, también los efectos que tiene en nuestro tiempo y sobre los niños particularmente ¿verdad?, esta sobresaturación de imágenes a las cuales se exponen tan prontamente por todos estos aparatos electrónicos principalmente, ¿no? En donde no hay alguien que venga a recoger y explicar algo ahí, o sea, ¿verdad?, es exposición, ¿verdad?, sin ningún recogido, sin ningún cernimiento, ¿no? Nada que ayude, ¿verdad?, un poco a orientarse de, ¿verdad?, que sí, que no, es como, ¿verdad?, si todo valiera igual, ¿verdad?, todos los canales son lo mismo, todo es lo mismo, y eso también hace una pregunta en cuanto a los efectos que puede estar teniendo sobre los niños de nuestro tiempo, ¿no? A eso se añade lo que yo llamo la neuromanía,
¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora todo es neuro, ¿verdad? Usted quiere vender un curso, póngale neuro, lo que quiera, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Aquí la colega me hizo escrito también sobre esto de las neurológicas, ¿verdad? De los tiempos que nos está tocando vivir, porque hay que pensarlos, ¿verdad? No solamente porque se venda bien y nos, ¿verdad? Y nos lleve a preguntarnos por qué es lo que se usa ahí, sino porque es un discurso que deja muchas cosas fuera. Yo no puedo desconocer que el cerebro está ahí, por supuesto, y que habría que interrogar cuando algo del cerebro no funciona. Pero una cosa es eso, y otra cosa es pensar que todo funciona solo ahí, y a partir de ahí, y volviendo ahí sin pasar por nada más. Como si las experiencias de vida, las experiencias relacionales, el deseo, la satisfacción, lo que hablábamos esta mañana, ¿verdad?, no tuvieran que ver nada con lo que el sujeto está viviendo y experimentando. Pero claro, es más sencillo reducirlo, ¿verdad?, a un asunto neurológico, ¿verdad?, porque no compromete tampoco. Al niño no lo compromete porque es su cerebro el que está fallando, a los padres no los compromete porque es el cerebro del niño que está fallando. Así que, ¿verdad?, ahí hay una pregunta importante, clínica y ética, sí, pero también política, ¿verdad?, porque es este movimiento reduccionista que vamos a decir, pretende hacer que la explicación sea una, ¿verdad?, sin mayor compromiso de lo subjetivo y lo afectivo y lo relacional. Y por supuesto, ¿verdad?, sin poner en perspectiva la incidencia de un discurso como el discurso capitalista, la incidencia de, ¿verdad?, de lo que pasa a nivel político, como si eso no jugara, no impactara, no tuviera nada que ver. ¿Okay? Entonces, por otro lado, ¿verdad?, está el afán de diagnosticarlo todo. O sea, diagnosticar es, ante todo, ¿verdad?, un intento, sí, de dar sentido, pero es un intento de cerrar cualquier otra posibilidad. ¿Qué pasa si usted da un diagnóstico? Generalmente, ¿verdad?, y me alegra que haya gente de psiquiatría aquí, ¿verdad?, porque, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, parece más sencillo, ¿no?, medicar, ¿verdad?, o sea, como una especie de tablita, ¿no?, ¿verdad?, a esto le va esto, that's it. O sea, ¿verdad?, una especie de ecuación relativamente cómoda, que se corresponde perfectamente con las exigencias del discurso capitalista, ¿verdad? Ves más pacientes, vas más rápido, incluso te correspondes mejor con lo que las familias piden, porque las familias quieren un medicamento y que no hablemos mucho. Las familias a veces se molestan si tú las convocas a que entren y un poco, ¿verdad?, y interrogas algo ahí, es como, pero no, yo quiero que le dé la pastillita y ya, ¿verdad? No nos metamos en camisas de 11 varas, no, o sea, está bien, pero eso tiene una ¿verdad?, eso implica algo, eso implica dejar cosas fuera. Eso implica que hay cosas que no se están considerando y eso tiene efectos. Como tiene efectos la medicación. O sea, la medicación en los niños, en todo el mundo, pero la medicación, medicamentos psicotrópicos, ¿verdad? Todos los medicamentos, ¿verdad?, sí, tienen efectos que al día de hoy no se sabe bien qué efectos secundarios y ponderales van a tener. Entonces, ¿verdad?, ahí también pienso yo, ¿verdad?, hablando de los cuerpos, ¿no? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos trabajar? En la tarde yo les voy a hablar de un caso, pero por ejemplo, si tú, ¿verdad?, los que trabajan clínicamente con niños saben que un niño cuando llega medicado no trabaja igual que un niño cuando no está medicado. Y a lo mejor ustedes me pueden decir, sí, pero en la escuela le funciona muy bien. Sí, pero cuando usted pone a trabajarlo para que haga, por ejemplo, un despliegue de juego y de creatividad, usted lo que va a encontrar es un niño trancado, un niño aguantado, un niño que no habla, que no juega. Entonces, ¿verdad?, sí se corresponde con las exigencias escolares, porque no habla, no distrae,
¿verdad? No molesta, pero está la contraparte. Cuando usted lo evalúa, ¿verdad? Lo está mirando ahí, lo que tiene es un niño, ¿verdad? Literalmente amotetado, un niño abotagado, un niño que no está desplegando, ¿verdad? Sus recursos. Entonces, eso también me parece que es importante ponerlo en perspectiva. Además, ¿verdad? Está la exacerbación de estas tramas imaginarias, como les decía, cuando se apuesta por la individualidad, ¿verdad? Se pone a competir, o sea, el mundo es una competencia. Y entonces, hacer del mundo una competencia hace difícil los encuentros. Hace difícil, ¿verdad? Que se trencen lazos. El otro está siempre siendo una amenaza. Es o tú o yo, ¿verdad? Bajo la lógica del individualismo, el otro no, o sea, no hay forma de pasar al y tú y yo. Eso no, o sea, no hay posibilidad de hacer ese giro. Porque ¿verdad? Es casi una lucha, ¿verdad? De supervivencia existencial, que el discurso capitalista te dice que tú tienes que hacerlo por ti, ¿verdad? El self-made man, ¿okay? Es self-made man que no le debe nada a nadie. Ese es el discurso que se le está, ¿verdad?, planteando a los niños. ¿Y qué implica eso? ¿Verdad? Sino hacer del otro alguien que amenaza o pone en riesgo que yo pueda lograr algo, o quizás peor aún, alguien a quien yo puedo solamente usar para mi beneficio. Entonces, ¿verdad?, esa posibilidad de hacer lazo social, ¿verdad?, que es fundamental en los niños. Eso uno no nace con eso, que, ¿verdad? Por supuesto, Aristóteles dice son logos, son politikon, ¿verdad? Sí, pero eso no es algo que se da así. Hay que construirlo. ¿Qué pasa cuando no hay espacios donde encontrarse? ¿O qué pasa si la escuela es solamente un espacio para tú estar sentado haciendo tareas? ¿O qué pasa, verdad? Si ¿verdad?, cuando llegas a tu casa, pues no puedes salir porque es peligroso, porque alguien te puede atacar. O sea, esta dificultad, ¿verdad?, de tener espacios a compartir con los otros más allá de la competencia, se hace bien precaria y se hace bien difícil. Bueno, o será que yo hablo mucho, o... y por otro lado está lo que yo llamo la deserotización de los encuentros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que la gente, los encuentros casi no se dan. O sea, tú pasas por al lado y le dices, ¿todo bien? Todo bien. Ya. Detenerse, escuchar, hablar, ¿verdad? Es erotizar, reconocer al otro. Claro, está la posibilidad de que el otro te diga, me está yendo como un feo.